¿Has escuchado el término resiliencia? ¿Es un tema de moda? ¿Será igual que perseverancia? ¿Qué sabes de esto? Este es el tema que vamos a hablar el día de hoy, así que pues quédate hasta el final para que puedas conocer de qué es la resiliencia, de cómo nosotros hemos podido superar las adversidades y trabajando con la resiliencia y algunas recomendaciones que te vamos a ir compartiendo. Bienvenidos al podcast Emprende tu legado, donde Marlene Peña y Renzo Lozada les hablarán de diversos temas de desarrollo personal y profesional para los líderes del presente y del futuro. Comencemos. Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Marlene, muy bien aquí, avanzando con los temas ahí en las clases, con los talleres, ¿no? Y algunos proyectos personales que estoy emprendiendo también. Muy agradecido de estar aquí conversando contigo el día de hoy de un tema tan fascinante como es la resiliencia. Pero cuéntame tú antes, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vienes haciendo? Bueno, también estoy trabajando en varios proyectos y también vengo dando las mentorías, que es en lo que me dedico. Y justo pues la semana pasada que estábamos contigo planeando esto de que íbamos a tratar el día de hoy, salió esto de la resiliencia, ¿no? De que hay muchos profesionales que está pasando por procesos bastante adversos y que muchas veces no saben cómo salir de ello. Entonces, queríamos compartir esto de la resiliencia. Cuéntame un poco para ti de qué se trata la resiliencia, en qué momento sale, es algo de moda, como estábamos hablando, bueno, al inicio. Es un tema realmente interesante, ¿no? Es un tema realmente que se viene escuchando, ¿no? Como bien hemos conversado hace unas horas, ¿no? Desde la pandemia, ¿no? Desde el COVID-19, y hablamos de resiliencia, personas resilientes, y es un término que a veces dices, ¿de qué tratará? Yo seré resiliente, yo no seré resiliente. Hay que entender un poco que viene a partir de que las personas se frustran, tienen una frustración, ¿no? Un momento algo difícil. ¿Y esto a qué sucede? La frustración es algo que sucede emocionalmente en nosotros cuando no conseguimos algo, un objetivo, un anhelo, un sueño, eh, una ilusión, una necesidad, y no la conseguimos, termina causando en nosotros emociones negativas, nos frustramos y podemos reaccionar de alguna manera tristes, nos acongoja, nos deprimimos o también podemos resultar iracundos. ¿Cómo superamos esto? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo cambiamos la perspectiva? Y si podemos seguir adelante o no, nos hará la diferencia entre una persona resiliente o una persona no resiliente, ¿no? Entonces, eh, porque se habla del COVID-19 de la pandemia, muchas personas perdieron el trabajo, muchas personas perdieron a un familiar, y entonces, ¿podríamos hablar, Marlene, de personas resilientes en ese caso? Claro, sí, justamente a lo que decíamos, sí es una moda que actualmente, pues, muchos profesionales que se dedican, ¿no? A trabajar la parte de gestión del talento, coaching, todo este tema que tiene que ver con el desarrollo, con el potencial humano, hablan de la parte de resiliencia. Y es que no es porque esté de moda, sino que hubo digamos, una intensidad justamente en el COVID-19, bueno, el COVID que surgió, porque ahí fue donde hubo muchas pérdidas, ¿no? Muchas pérdidas de trabajo, pérdidas familiares. Entonces las personas se encontraron en un ambiente de adversidad total. Entonces, al encontrarse en este espacio, en este lugar de adversidad, es ahí donde se necesita hablar de la resiliencia, de algo que no se hablaba con tanta facilidad o con tanta intensidad antes, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues en adelante, como que hemos sido más conscientes de la importancia de la resiliencia para poder salir de momentos, situaciones difíciles como fueron estas. Pero que el tema de las adversidades, o sea, siempre las hemos venido pasando desde que existe el mundo, ¿no? Desde que existe el ser humano. O sea, hemos venido pasando de adversidad tras adversidad, las situaciones complejas dentro de ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, no es algo de moda, sino es algo que tenemos que ser conscientes, todos en sí,
para poder gestionarlos, para poder, o sea, utilizar recursos, saber qué usar en ese proceso, en esta etapa en la que nos encontremos. Entonces, la resiliencia es algo que todos debemos ser conscientes de qué necesitamos para ser resilientes, ¿no? Porque para poder utilizar el término de resiliencia tenemos que haber pasado por estos procesos de pérdida, de cambios, cambios bruscos, cambios que afectaban y que pues a consecuencia de ello vienen las emociones negativas o emociones de tristeza, enfado, frustración, como tú decías, ¿no? Todo este tema. O sea, a partir de esto tenemos que aprender a ser resilientes. Cuéntame un poco tú en qué etapa, bueno, en qué momento pasaste por este proceso de que necesitabas ser resiliente para, bueno, seguir adelante. Mira, te cuento un poco de las tres últimas, ¿no? Uno, en pandemia, ni bien iniciando, me mandaron a descansar a mi casa del trabajo donde estaba, dependientemente, y obviamente fue un proceso frustrante, porque no sabía qué hacer, ¿no? El miedo. Lo otro fue que justo esos meses también, por el estrés del trabajo que estaba haciendo, muy independientemente, emprendí, volví a emprender otra vez, y toda esa carga trajo, y la preocupación por todo lo que pasaba alrededor de nosotros, me dio una parálisis facial, ¿no? No podía sonreír de media cara la parte izquierda, no podía sonreír, mover, ni comer, se me caía el agua. Y lo último que me pasó hace un año fue que me fracturé el tobillo, ¿no? Yo quería comenzar a hacer mi vida deportista, ¿no? Mejorar mi salud física, estar en mejor estado. Y en una de esas oportunidades que fui a jugar fulbito, tuve un choque, me partí el tobillo, tuvieron que enyesarme, estuve 3 meses enyesado para recuperarme, pero en esos momentos de soledad, en esos momentos en que ya muchos sueños, muchos objetivos, muchos planes, mucho trabajo, eventos que tenía, que ya no podía hacer porque estaba en esa situación, no podía moverme, tenía que estar estable, no podía ni bañarme solo, ni ir a comprar en la tienda, ni siquiera prepararme porque tenía que estar en estado de reposo. Todo eso obviamente causaba tristeza, desesperación, decepción, llanto, en soledad muchas veces un llanto enorme que no te imaginas, ¿no? Y también por otro lado, cuando no está la tristeza, está el no sentirse a gusto con lo que estabas aportando, estabas haciendo, y comenzaba a salir el tema de frustración que te llevaba a la cólera, a la ira, al desesperarse y al tratar mal muchas veces a las personas que estaban alrededor mío, porque era parte de eso, ¿no? Obviamente, ese proceso fue muy dificultoso. Logré salir de ahí y comenzó la terapia, ¿no? La terapia, que muchas veces también era un proceso de, oye, sin dolor no hay terapia, y sin terapia no podías avanzar, no podía caminar. Entonces me tenía que meter a una piscina en terapia de agua muy helada y caminar ahí en invierno, agosto, julio, ¿no? Con lluvia y todo, ahí estábamos en la piscina dándole mucho esfuerzo, dedicación, compromisos para salir adelante. Pero sí fue un proceso muy duro, que es parte de la vida, ¿no? Que es la frustración, como tú decías bien hace un rato, va a estar ahí, es parte de nuestra vida, vamos a estar arriba, abajo, va a estar ahí, pero es cómo la manejamos en ese momento, cómo superamos eso, que nos va a hacer personas que consigan el éxito, ¿no? Que nos frustremos o no, ¿no? Qué fuerte lo que comentas, ¿no? O sea, encima que fue algo casi continuo, ¿no? O sea, en corto tiempo te pasó primero esto de perder tu trabajo, luego esto de tener un fuerte, esto de parálisis, pues es fuerte, ¿no? Es fuerte para ti y luego viene con el tema de tu tobillo, ¿no? Entonces sí tuviste que ser, digamos, resiliente en ese proceso, porque yo me acuerdo la última, porque en la parte de la última, pues nosotros nos conocemos desde el 2020, entonces yo sé de la parte última y yo siempre te veía pues animoso y yo creo que eso te ayudó bastante, ¿no? O sea, a pesar de todo, estabas ahí automotivándote. Yo decía, ¿cómo hace Renzo para automotivarse? Me da risa la parte de, estabas dando charlas, pero nadie sabía de que estabas con tu yeso, de que estabas ahí con ese dolor intenso, ¿no? O sea, que en verdad, que resiliente que fuiste y que eres, ¿no?
que te ha ayudado bastante eso y que ahora lo cuentes con tanta naturalidad. Y a ti, Marlene, el público quiere saber, quiere escuchar, ¿qué te ha pasado? ¿Cuál es el proceso de resiliencia? Porque cuando uno habla de estos temas, también tiene alguna experiencia, ¿no? Yo sé que tú también tienes algunas experiencias fuertes. Tengo muchas de todo el proceso de mi vida y es que, por ejemplo, la primera experiencia que pasé de proceso de que necesitaba ser resiliente, pero que en ese tiempo siento que huí y fue a los 11, 12 años, cuando perdí a mi abuela. En ese momento era como que la persona que más quería, la persona que también, de la cual yo recibía bastante amor, cariño, la que estaba más cerca a mí y que sentía que me comprendía o que me aceptaba tal y como era, ¿no? Entonces, cuando ella fallece, para mí fue como, no sé, o sea, lo más duro que pasé, ¿no? Aparte que era niña. Entonces, desde eso fue bastante duro para mí. Mi reacción fue huir del lugar, digamos, eso de alguna manera me sirvió para salir del lugar y bueno, y qué positivo se puede decir después, ¿no? O sea, si quizás no hubiera pasado eso tan fuerte, no hubiera salido de casa. Pero bueno, eso, de ahí también en el camino he pasado diferentes situaciones personales que necesitaba ser resiliente, pero en estos últimos años yo creo que ha sido pérdida de 4 familiares seguido, ¿no? El 2020, lo más fuerte que fue la pérdida de mi hermana, luego la pérdida de mi abuelo, seguido la pérdida de mi suegro, que también fue súper fuerte porque, digamos, yo vivía con ellos y era vivir, ¿no? En carne propia todo lo que estaba pasando en ese proceso. Y el 2022 a inicios también fue la pérdida de un ser bastante querido para mi esposo y que también para mí, y era como ver las pérdidas continuas y es como, ¿cómo actúo frente a esta situación? Y es ahí donde tú decías la importancia de cómo reaccionamos frente a esta situación, cómo reaccionamos frente a estos procesos adversos de pérdidas continuas, en ese caso de seres queridos. Entonces, por ejemplo, para la última pérdida, o sea, como ya había venido pérdidas, es como que ya te vuelves, se puede decir un poco más, no es que sea más frío, sino que como ya entiendes la naturalidad del proceso, ¿no? O sea, de que pues hay parte de la vida, que la vida no es infinita, sino que vamos a perder seres queridos, vamos a perder trabajo, vamos a perder amistades, vamos a perder, o sea, siempre vamos a estar perdiendo algo y que eso nos va a generar encontrarnos en un estado de adversidad y que necesitamos ser resilientes para salir de ese lugar, de esa situación en la que nos encontramos, que es un proceso igual natural, ¿no? Entonces, bueno, esas Ujú. han sido mis experiencias que, claro, no le he contado cada una, pero, o sea, cada una en su detalle, pero que es que han sido varias, entonces, digamos, nos demoraríamos todo un podcast para cada una de las historias. Claro, es parte de, ¿no? Y Ujú. imagino en estas situaciones, ¿no? Como veníamos hablando, ¿no? Son situaciones realmente frustrantes, ¿no? Porque perder a alguien o perder el trabajo o estar imposibilitado de cumplir tus sueños, tus anhelos, ¿no? Algo grande, ¿no? Como perder a alguien, obviamente te deja una lección, un aprendizaje, algo, pero incluso eso es más fuerte, ¿no? No es como que si uno va a la tienda y quiere comprar un chocolate y no puede porque en ese momento no le alcanza, ¿no? O sea, eso en algún momento lo podrás comprar, no hay problema, pero perder a alguien que ya no vas a ver, o perder un trabajo que te sentía de estabilidad, que das tranquilidad a tu familia, o realmente tener un accidente y pues que te imposibilita caminar, etcétera, va a pasar, o sea, no todos estamos a hacerlo, ¿no? Es parte de la vida cambiante, ¿no? Algún momento vamos a tener esa dificultad. Y esto nos deja, como bien decías, un aprendizaje, una lección, nos vuelve más fuertes, porque yo no creo que más fríos, nos vuelven más fuertes, ¿no? Al momento de recibir esa información, al momento de reaccionar, ¿no? De gestionar nuestras emociones y saber que en ese momento no puedo también ponerme a llorar con la persona que está llorando porque necesita mi apoyo, ¿no? En vez de yo ponerme y contagiarme eso,
y necesitamos hacer otras cosas para que esto mejore. Todo eso nos enseña esa parte, ¿no? Pero en el momento, obviamente duele, en el momento, obviamente, eh, te da unas emociones, como bien lo hablábamos, un poco negativas, ¿no? Que nos frustran, que nos traen abajo, pero también ya conviene la parte de decidir si yo sigo ahí o quiero mejorar eso, ¿no? En ese caso, ¿cómo tú has visto esa situación? O sea, ¿qué nos podrías comentar acerca de qué haces en ese momento para decir que has pasado de esa situación a algo mejor, ¿no? Y verlo en el tema de resiliencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este proceso depende mucho de la persona, ¿no? Porque hay personas que se pueden hundir en la tristeza, en la desesperación, en la soledad, en lo que sea, y tú puedes utilizar, digamos, eso para, pues, incluso llegar ya a una enfermedad que puede ser una depresión, que eso sí ya es no es una emoción, ya es un trastorno, una enfermedad y que pues no sales de ahí, o sea, o necesitas ya una ayuda súper más profesional, medicamentos y eso, ¿no? Pero si eres una persona perseverante, una persona que tiene propósito, una persona que tiene una actitud y voluntad para salir adelante, pues vas a salir, o sea, y es ahí donde sale la resiliencia, ¿no? Una persona resiliente que a pesar que has pasado por ese proceso, o sea, pasas el proceso, pero igual tienes la intención de salir adelante y te apalancas pues de los recursos que tengas en ese momento, que pueden ser personas a tu alrededor que te acompañan, que pueden ser aprendizajes que puedes adquirir en libros, en cursos, en videos, o sea, que te puedes apalancar de esto para poder salir de ese lugar, de esa situación, de ese estado y poder reincorporarte nuevamente y ir tras esas metas, esos sueños que igual siguen ahí, ¿no? Yo creo que depende mucho de la actitud. Y justo esto también estábamos hablando una vez con una amiga, que ella es psicóloga, y decía que estábamos analizando sobre el proceso de las personas resilientes, y creo que las personas resilientes son las personas que desde jóvenes o desde niños han tenido que pasar por esto. Entonces, como que estas personas van a ser mucho más resilientes en su adultez, mientras que las personas que, digamos, siempre han estado protegidas y en su adultez les pasa esto de que tienen pérdidas, tienen choques fuertes, para ellos es mucho más complejo comprenderlo, llegar a la resiliencia, ¿no? O sea, utilizar la resiliencia para salir de esto. Yo creo que depende mucho de la persona, de cómo ha crecido, o sea, en todo su proceso de crecimiento, digamos, cuáles son sus fortalezas, de qué cosas ha pasado. Y como tú decías, o sea, estas cosas que nos pasan nos sirven para saber cómo reaccionar en otra circunstancia parecida, ¿no? O sea, nos prepara para saber cómo enfrentar esa situación. De repente la primera, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En la primera, ¿qué hice? Huir, ¿no? Huir del lugar. No quería saber de quedarme ahí, de ver, pues, que no estaba más mi abuela, de que también mis hermanas se casaban, las pegaban. Y eso estaba en mi mente. Yo, no quiero esto, no quiero quedarme aquí y huí. Eso fue lo primero. Luego, cuando en el transcurso, ¿no? Estos últimos eventos que pasé. También el primero como que igual no sabía cómo reaccionar porque fue después de muchísimo tiempo y lo que hice en ese momento fue pensar cómo puedo o sea, cómo puedo ayudarme a mí misma para ayudar a en este caso a mi mamá, ¿no? Que era la más afectada en ese proceso. Y lo que hice es prepararme, como que entender mejor las emociones, entender mejor la situación y estudiar cursos de resiliencia, de psicología positiva, ¿no? Entonces, eso me ayudó a poder salir de este proceso y eso me preparó para el siguiente, tanto así que el último, ya como te decía, yo actuaba como de una manera más se sentía más fría, ¿no? Que ya decía, bueno, es parte del proceso, ya no hay, es como ya te resignas a eso, entonces
ya no luchas contra ese dolor o contra esas cosas, ¿no? Pero que también depende mucho del vínculo que se mantenga también con las personas. Entonces son varios factores que interfieren ahí, pero lo importante es que la persona tenga esa voluntad y actitud para poder salir de ese estado, para que no se hunda en otros casos ya más de enfermedades mentales. ¿Tú qué puedes compartirnos? Según lo que me comentas, es una decisión, ¿no? Finalmente, una decisión que tomamos para salir o quedarnos en esa, ¿no? Porque yo imagino que ha sido todo ese proceso de acompañar a esas personas que perdieron a alguien, algo frustrante, ¿no? A veces con economía, a veces no saber qué hacer para solucionar o calmar ese dolor, y nos frustra también, un poco nos dice, no, ¿qué hago ahora? ¿Qué digo? O eso. Entonces, ya la experiencia, ¿no? Ya el tiempo, eso, no es que seamos más fuertes, musculosos, no, sino no, podemos gestionar mejor nuestras emociones, ¿no? Y eso ha servido, obviamente, para reaccionar mejor a eso. Y ese proceso que llamamos de pasar de la frustración a la resiliencia, dedica tiempo, ¿no? Dedica esfuerzo, ¿no? Tienes que ponerle voluntad, dedicación, y en algún momento se va a dar ese proceso de la frustración a la resiliencia, pero no es que sea fácil, ¿no? Entonces, yo por este lado, cuando he vivido esas situaciones, porque, como lo decía, ¿no? Era frustrante para mí, era de llanto, era muchas veces sentirme solo, no querer saber nada de nadie, no sabía, me imaginaba en mi cabeza o me decía frases como que, pucha, ahora si no vuelvo a caminar, si no puedo poder correr, no voy a volver a pisar, no voy a poder volver a capacitar, a ir a un salón, a un auditorio, y se veían cosas negativas en mi cabeza, y también por el otro lado me sentía iracundo, decía, ¿qué? ¿Cuál tomo? Obviamente tenía que tomar la decisión de cortar esas cosas, ¿no? De cortar eso y comenzar a pensar positivo, a ver mejor las cosas, tener esperanza. Y en ese proceso me acompañan obviamente mi decisión de yo querer hacerlo. Lo otro es mi familia, mi esposa, mi hijo, que estuvieron muy al pendiente de mí, me ayudaban, me aconsejaban, me aguantaban en momentos difíciles también, porque eso, ¿no? Y también yo como le digo, los ángeles de Dios que a veces aparecen, ¿no? Una terapista que conocía de acá, una posta muy cercana, ¿no? Un centro muy cercano, y que ella estuvo conmigo acompañándome. Yo llegué con muletas a la terapia en piscina, llegué con muletas sin poder caminar, y ella ni bien me metió y me decía, ¿no? Sin dolor no hay terapia, sin esfuerzo no hay terapia. Así que sé que te duele, sé que estás frío de la piscina, sé que te molesta, pero tienes que hacerlo, tienes que seguir. Y ella me daba la fuerza, la motivación y me exigía, ¿no? Me exigía que a veces es bueno eso, la exigencia, la disciplina, ¿no? La perseverancia de hacerlo, y que hoy yo pueda estar de pie, caminando, tranquilo, y que a las semanas puede dejar las muletas y seguir avanzando, avanzando. Con mucho miedo, porque yo pisaba con mucho miedo incluso en la piscina, ¿no? Entonces, esas personas que te acompañan también son motivantes, ¿no? Yo para compartir eso, te digo, o sea, es muy necesario también con quién te rodeas, es muy necesario también, como dices, ¿no? Lo que has pasado antes también me enseñó, ¿no? Eh, eh, el que haya pasado que dejar el trabajo, el que haya pasado de repente la parálisis facial, que también en ese momento lloraba porque no podía sonreír, ¿no? Yo soy una persona que a veces sonríe mucho, que transmite, y no podía sonreír, me sentía fuera de mí, y pasar ahora esto, o sea, decía como que hay muchas cosas, ¿no? Pero eso me dio fuerza para seguir y manejar mejor mis emociones, y que entender que mañana hay una nueva puerta, hay una nueva luz, y que hoy me toca vivir esto, hoy me toca aprender esto, y que mañana voy a estar mejor, mañana se van a solucionar las cosas, y ver con mejor luz lo que viene alrededor, ¿no? ¿Qué puedo decir acerca de esto, Marlene? Que es parte de la vida, que es parte de la vida. Igual que a ti, creo, eh, ¿qué puedes decir tú acerca de eso? Que es un proceso natural que muchas veces nosotros no lo vemos así, ¿no? Porque es como que el entorno, el sistema nos lleva más a buscar el éxito, a buscar la felicidad, la alegría, a mantenernos más en entornos más positivos, de éxito y todo. Entonces, sentimos que la parte de pérdida, fracaso, test, o sea, cuando estas situaciones que nos llevan a situaciones de explorar más nuestras emociones que vibran bajo, yo no las llamo negativas, evito llamarlas negativas, pero que se dice que
son negativas, pero que son porque vibran bajo, ¿no? Que la tristeza, desesperación, la soledad, el miedo, ¿no? La ira, ¿no? O sea, todas estas emociones que salen en estos dos eventos en los que pasamos, ¿no? Entonces, verlo como natural nos ayuda a poder salir de ello, porque si lo vemos como algo que es lo peor que nos ha pasado y nos quedamos ahí y no salimos, pues podemos llegar, como decía anteriormente, a la depresión, a convertirse no en una emoción, sino en una enfermedad, y ahí en verdad no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, la importancia es cómo nosotros tomamos estas situaciones, cómo nos preparamos, de qué recursos nos apalancamos, y aquí donde tú compartías que tú te apalancaste de tu familia, te apalancas de las personas que te rodeaban, y también de tu actitud, de tu automotivación, de tu propósito, de lo que querías seguir haciendo, viviendo. Entonces, eso ayuda mucho al optimismo, que es uno de los pilares de la resiliencia. O sea, para ser una persona resiliente, tienes que alimentar tu optimismo, ser optimista, a pesar de la situación en la que te encuentres. Entonces, esto nos dice mucho de eso, o sea, que es un proceso natural. Justo estaba leyendo este libro de El poder positivo de las emociones negativas, de Tim Lomas, que es un psicólogo, que habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo en estos momentos adversos que vienen esas emociones negativas, cómo sacarle ese lado para poder ser resilientes y seguir adelante. Totalmente, Marlene. Mira, a razón de eso, yo he como que tengo algunos consejos para poder compartirte y compartir a todos los que nos están escuchando, ¿no? Porque te deja un aprendizaje, todo esto te deja un aprendizaje. Yo creo que es esencial en ese momento decidir, nadie te impide que vivas la emoción, eh, como dicen, ¿no? Que vibra bajo o negativa, como quieran llamarle, algunos los escucho, pero vive, ¿no? Es parte, tienes que vivir esa emoción, porque esa emoción también nos transmite algo. Pero también decidir o te quedas ahí o salgo de eso. Tienes que motivarte constantemente. A veces esas frases que escuchamos, ¿no? Que nos dicen no voy a poder, no voy a salir de esta, no, cambiarlas porque ya falta poco, eh, voy a seguir adelante, estamos avanzando, ¿no? Sin dolor no hay terapia, o sea, frases que te permitan salir de eso, motivación constante, ver tu propósito, ¿no? ¿Qué tengo para lograr? ¿Qué tengo para seguir adelante? Entonces, ver tu familia, lo que es, y ver tus sueños, tus anhelos, y motivarse constantemente por lograrlos, ¿no? Una buena autoestima, hablábamos en el episodio 2 de una buena autoestima, ¿no? El quererse, el protegerse, el cuidarse, el ver lo que nos decimos, lo que decimos, incluso una buena arreglada, una buena bañada, eso nos da una mejor autoestima, todo eso es muy importante. El fijarse metas, el que tus sueños, tus anhelos, el que tus objetivos, lo que quieres lograr, va a estar allí y tú lo puedes lograr. Y de repente, con este accidente o con esta dificultad o con esta adversidad, va a demorar un poco más, pero está ahí. Y si lo tienes claro, vas a poder volver a comenzar y buscar opciones para ir por ello. También tener una buena gestión emocional, como nos decía Marlene, ¿no? Manejar nuestras emociones. Hay que vivir las emociones, pero también manejar, que no nos dominen a nosotros, y sobre todo las que suenan, las que vibran bajo, no dejar que estas nos dominen, sino hacer un cambio en esa perspectiva. También entender que toda la vida es cambiante, ¿no? Tenemos subidas, bajadas, y que no vamos a estar siempre en lo mismo. Hay un cambio constante en el mundo, en la tecnología, en las empresas, en las organizaciones. Entonces, como líderes que somos, tenemos que entender y adaptarnos a ese cambio, ser flexibles y entender que el cambio va a estar ahí, es parte de nuestra vida. Y también algo muy importante, ser disciplinado con rutinas o hábitos que te permitan vibrar en positivo, vibrar alto, ¿no? Como leer algo que te nutra, que te capacite, que te entrene, ver videos, escuchar podcasts como el de nosotros. También, eh, ¿qué puedes hacer? Deporte, si no lo hacías, meditación o alguna conversación o algo que te nutra y que te permita tener una rutina positiva para seguir adelante. Eso por mi parte, Marlene, no sé si algún consejo quieras darle a los escuchas también, de lo todo ya
grandes consejos que has dado el día de hoy. Todo lo que tú nos compartes es bastante importante que lo consideremos. Y bueno, desde mi punto, lo que puedo decirte, tú que nos estás escuchando, es que pues entender que los procesos de pérdidas, especialmente en el lado profesional, en el lado de pérdida laboral, pérdida de repente de un compañero de trabajo, o sea, no pérdida en sí de la persona en sí, sino de su amistad, de algunas cosas por las que nosotros, pues, o sea, nos decepcionamos de repente, porque eso, todos estamos expuestos a eso. Entonces, intentar ver siempre el lado positivo, se puede decir, de esa situación para poder seguir adelante y incrementar tu resiliencia, ¿no? Por ejemplo, si pierdes un trabajo, ver la oportunidad de decir, ¿qué mensaje me trae esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer de ahora en adelante? Si algún, digamos, algún compañero, jefe o alguna persona, yo tenía cierta perspectiva de esta persona, pero de alguna manera esta persona siento que no es lo que yo pensé, pues algo, esa tristeza o esta emoción que pueda sentir de pérdida, pues me trae un mensaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De repente, ser más, utilizar más mi intuición, ¿no? Para conocer más a las personas y todo eso. Todo lo que nos sucede nos da un aprendizaje y verlo de esa manera es la mejor manera para poder ser resilientes y seguir creciendo como personas, como profesionales, como líderes, porque todos estamos liderando nuestra marca personal, todos estamos liderando nuestra carrera, estamos de repente liderando a equipos, a otras personas, y es importante que nosotros actuemos desde ese lado del aprendizaje de las cosas que... otra cosa como para seguir sumando y poder desarrollar nuestra resiliencia, porque es una habilidad que podemos desarrollarla, es ver mucho con nuestras emociones, ¿no? Trabajar mucho en nuestras emociones, tanto emociones negativas como emociones positivas. Claro que en este momento, cuando nos encontramos vibrando bajo por la situación, es importante apalancarnos de las emociones positivas, de empezar a ver la gratitud, el amor, la esperanza, la fe, de empezar a hablarnos esto. Y como tú decías, ¿no? De repente de arreglarnos y vernos un poco mejor y eso nos hace ver lo positivo de la vida que podemos tener en ese momento, valorar eso que tenemos en ese momento. Irnos por ese camino nos hace ser personas resilientes y seguir creciendo en este mundo personal y profesional. Así que eso, gestionar las emociones también, desarrollarse, seguir aprendiendo constantemente. Y yo creo que con esto ya están ciertamente equipados para para ser resilientes en adelante. Y bueno, nosotros en sí, desde mi parte, les comparto desde mi propia experiencia, desde mis conocimientos que voy adquiriendo en el tiempo, y que esto ha sido lo que me ha permitido seguir adelante, y en el caso tuyo también. Entonces yo creo que esto, más allá de repente de recibirlo de, no sé, de psicólogos, de estos no son de personas que han pasado por este proceso, desde su propia experiencia y cómo lo han podido superar, y esas son las recomendaciones que estamos dando. Muchas gracias, Marlene. Excelente conversación el día de hoy, excelente tema de la resiliencia. Ya saben que no es un tema de moda, es muy diferente a la perseverancia. Incluye la perseverancia porque para ser resiliente dedica tiempo, esfuerzo, perseverancia, disciplina para poder superar estos procesos emocionales, traumáticos, la frustración. Tenemos que ponerle tiempo, dedicación, esfuerzo. Vamos a caer en algún momento y vamos a volver a levantarnos y vamos a desarrollar esta habilidad de la resiliencia, ¿no? De pasar estos momentos traumáticos y ser más fuertes, ¿no? Gestionar mejor nuestras emociones, tener más herramientas para esos momentos que nos toquen. Así que si te gustó este episodio, si te sirvió alguno de los consejos, de los tips, de las historias, te invitamos a seguirnos aquí en Spotify. También estamos en YouTube para que puedas vernos. También estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook como Emprende tu Legado. Así que te invitamos a que si te sirvió cualquiera de estas
herramientas, le des un like, ¿no? Tu corazoncito, lo puedas compartir y te invitamos a seguirnos y te esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y es un gusto compartir con ustedes. Adelante, Marlene. Nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo episodio y bueno, a seguir entrenando esta habilidad de la resiliencia para poder ser mejores líderes y también poder enfrentar de la mejor manera nuestro camino por la vida. Chao, chao, nos vemos. Chao.